Megan Hicks of I Run Far. I'm with Luis Alberto Hernando, the 3-time defending champion of the Trail World Championships. It's a couple days before the 2019 edition. Hola, hello. ¿Qué tal? Nada, te introdujo y sí, te muchas puso gracias. Un poquito de presión con eso de 3 veces campeón del mundo. Fácil. Okay, so it's pouring rain outside today. It was hot before this. It's supposed to be cool on Saturday. How are you feeling about the weather going into Saturday? Nada, que está lloviendo muchísimo ahora, que hizo mucho calor los días previos y que el clima cambió rotundamente para el sábado. Sí. ¿Cómo te sentís respecto al clima? Bueno, va a ser igual para todos y yo creo que bueno vamos a correr más cómodos, más a gusto, con un poquito más de fresco. El terreno, incluso si deja de llover mañana a primera hora como está previsto, quizá el terreno incluso está también mejor, ¿no? para correr, con menos polvo, un poquito más blando y quizá tenga más agarre. Pero bueno, si me hubieran dado a elegir, yo habría preferido correr como estaba previsto con 30 o 32 grados, porque quizá pierdo menos rendimiento que otros compañeros, pero bueno, es lo que hay y en ese sentido pues quizá suframos menos. Okay, so the weather is going to be the same for everyone. That's a start. And then if it stops raining as it's supposed to tomorrow morning, the terrain is going to be a little bit less dry. Yeah. Thank you, Luis. He's both a reviewer and and maybe a little bit muddy, but also it's going to be the same for everyone. The weather is going to be a little bit colder, which is going to be better for everyone. But if I had to choose, I would rather running with a little bit of hot, not a little bit more warm weather as it was predicted, but it is what it is, and yeah, I'm going to try to do my best on Saturday. I feel like the Spanish always like the weather hot. It must be a thing of your blood. Dice que los españoles por ahí prefieren un poquito más de calor que algo en la sangre, ¿no? Que es algo que llevan en la sangre. Sí. Bueno, quizá sí que estamos más acostumbrados que quizá gente más del norte que viene prácticamente de esquiar, ¿no? Y de tener peor tiempo. En España pues ya hemos tenido buenas temperaturas y bueno, estamos quizá más acostumbrados. Yo en concreto pues bueno, corro más a gusto a 20 grados, pero luego en carrera pues creo que rindo bastante bien en comparación con otros corredores, pierdo menos rendimiento cuando pasa de 30 grados. So maybe in Spain we have better weather at this time of the year. We're not like the people from northern parts of the world which are coming straight out from skiing. We already had a couple of warm days in Spain, and yeah, like everyone, I feel better for everyone is better at 20 degrees, but I think I perform better with warmer weather than the rest when it's hotter. Yeah. You're the 3-time defending champion. You've won this race now 3 times. Can the streak possibly continue? Ya ganaste la carrera 3 veces y sos quien más ha ganado. ¿Crees que puedes seguir esta racha? Creo que cada vez es más difícil, ¿no? En 2017 fue más difícil que en 2016 y en 2018 pues fue más difícil que en 2017. Cada vez somos más, cada vez se corre más rápido y bueno, creo que este año en concreto va a ser mucho más difícil porque es un circuito de poco más de 3 horas y media. Yo creo que lo que se va a tardar, y llevo demasiado tiempo entrenando carreras de larga distancia y es muy complicado pues retornar, ¿no? y recuperar esa agilidad, esa velocidad en las piernas y aparte de por mí, ¿no? Aparte por el resto de corredores que lo van a poner muy difícil y creo que esta distancia de 3 horas y media es una carrera que interesa a la gente rápida que corría campeonatos del mundo de corta distancia, a los especialistas en esta distancia y bueno, algunos de larga distancia también nos vamos a atrever. Entonces creo que es una distancia en la que vamos a estar absolutamente todos los corredores de trail y en la que creo que va a ser más difícil hacer pronósticos, aunque creo que lo tiene más fácil la gente de corta distancia, no pasar a entrenar una carrera de esta distancia que al revés. Okay, so every year is more difficult than the year before. Like 2017 was harder than 2016, and 2018 was harder than 2017. But especially this year, with the distance, I think people from shorter distances are trying to jump onto these distances, and people like me who has been training for ultra races for the past couple of years
way more complicated to come back down and get that speed in the legs again to compete against these people. I think it's a race that interests every single runner in the trail running world, and like the distance per se. And well, I'll do my best, but I think it's easier for the people who's jumping to a longer distance than us that we are coming down from ultra distances. Is that right? You think it's easier to jump from being a 20K runner and a 30K runner up to this distance than being an ultra runner going down? ¿Crees que es más fácil para los que vienen de las distancias más cortas que para ustedes que vienen de la larga bajar, no? Estoy casi seguro. I'm like almost sure about it. Yeah, Estoy casi seguro, sí. 112%. Sí, creo que es más fácil eso, ser un corredor rápido y meter un poquito más de volumen para una carrera un poco más larga. Creo que es más fácil que estar especializado en largas distancias, estar haciendo tanto tiempo entrenamientos largos e intentar recuperar ya la velocidad. Creo que es bastante más difícil, creo. So it's probably easier for a runner, like a fast runner, to get a little bit more volume and jump into these races than a runner like me, who's coming down from ultra distances like all the other runners, to get back to that speed. It's easier to get volume than getting back the speed. Well, I actually kind of admire the way that you've been preparing yourself for this. Like, you tossed yourself into 2 shorter, like, half marathons and kind of got your ass kicked a little bit, and you did some VKs and made it really hurt. I admire the way that you've sort of, jumped on your weakness and tried to work on that speed. Dice que cree que te admira cómo has tratado de entrenar para esta carrera, tirándote a carrera más corta, a los 2 kilómetros verticales, donde la traducción literal es que te han pateado el culo en estas carreras. Y que cree que admira mucho la forma en que has trabajado tus debilidades. Es así, ¿no? Sí, he entrenado eso, he preparado el culo para que me lo vuelvan a patear. Era la idea, por eso he corrido estas carreras cortas, para tener, sobre todo, estar entrenado la parte trasera. So he's been specially training his butt so he gets kicked again. So so he's especially been training his back part to get kicked again, and so it doesn't hurt a lot on Saturday. Para que duela menos. Yeah. So Team Spain takes this race pretty professionally. You guys came out and did a camp here, so you've seen the course, you know what it's like. Have you thought tactically about how you're going to approach the race and the course specifically? El equipo español se lo tomó muy profesionalmente. Este campeonato del mundo hicieron un camp de entrenamiento antes, pudiste ver el circuito completo. ¿Puedes hablar un poquito de si tenés alguna táctica o algo en especial para esta carrera? ¿Como equipos? No, como personal y como equipo. Sí. Bueno, a nivel de equipos creo que la mejor táctica es eso, intentar hacerlo lo mejor posible a nivel individual, y creo que es la mejor idea, ¿no? Creo que además en esta carrera creo que vamos a ir todos muy muy juntos y va a ser difícil incluso intentar coger posiciones. Enseguida se coge sendero, vamos a ir eso. Creo que el mayor problema de hecho va a ser que en el kilómetro 16 en el avituallamiento vamos a entrar todos juntos todavía, y sin grandes diferencias. No tengo ninguna estrategia, y lo que sí que es verdad que me gustaría pues llegar a mitad de carrera sin haber perdido demasiado con los primeros, porque creo que es un circuito en el que es muy muy difícil recuperar el tiempo que se pierda, y creo que encima hay muchos kilómetros de bajada ya, de falso llano en bajada, en los que se puede llegar justico y se puede lidiar un poquito y defender la posición, ¿no? Creo que hay que tenerlo a mitad de carrera, creo que hay que estar bien posicionado, es lo único que tengo claro. So as a team especially, the only good tactic is to perform individually, and to perform individually I believe it's going to be a super fast race, and it's important to not lose distance towards the leaders. And I think especially in the first aid station at 16K we're all going to be together, and it's important not to go crazy and lose a lot of time towards the leaders. And also the idea is to get as close as possible to the leaders in the half of the race, because after that there's a little bit of rolling downhill, and you cannot probably win a lot, but you can lose everything. Like, you can lose the position you've been taking, and that's the only thing. And then I have zero tactics at all. Like, I have no tactics. I just think it's important not to lose time at the
at the mid course. Yeah. So it's In the really part of it. interesting because I do hear people saying that this is really going to be a distance where you have to put your head down and run. Like there's no other thing about it. You just put your head down and run. Que muchos de los otros competidores creen que la única táctica es agachar la cabeza y correr. Y nada, ¿qué pensás al respecto? Que no hay otra cosa que hacer más que agachar la cabeza y correr. Bueno, está bien marcado el circuito, en ese sentido pueden hacerlo, no hace falta mirar mucho, pero bueno, creo que hay que tener la cabeza fría, no hay que responder a todos los ataques, hay que hacer un poquito tu carrera, pero bueno, sí que hay que contar también con el resto de rivales y pensar eso. Creo, vamos, que en esta carrera es difícil recuperar el tiempo perdido. Bueno, cada uno que haga lo que pueda, yo que me sé. Sí, no sé. So everybody will do whatever they can, but yeah, the course is well marked, so you can put down your head and run. But anyway, it's important not to keep your head cold, like your mind cold, and not respond to every attack, and to be intelligent in that part. Like try to be as smart as possible and not lose a lot of time against the leaders. Yeah. So that's my last question for you. In American running culture, we have a saying that's like dad strength, and that's in reference to somebody who, you know, is maybe in like the second part of their life where they have learned patience and like they have learned resiliency by like being a father and being up all night and, you know, having a job. So I don't know if that translates to Spanish running culture, but like, is there at least a little bit of dad strength that's going to be put to work on Saturday? En la cultura americana tienen un dicho, una forma de vivir que es la fuerza del padre, digamos, que es lo que te da quien está quizás en el segundo tramo de la vida ya siendo padre, que no ha dormido mucho, que tiene otra resiliencia, otra paciencia. La gente vieja, ¿no? Bueno, sí. No lo dijo de esa manera. He says like old people. It's like, no. La gente que fue papá, que tiene otra experiencia más. Que bueno, esto que puede trabajar la paciencia y puede ser más frío en otros momentos de la vida gracias a toda esta experiencia. ¿Crees que el sábado va a hacer falta, que se puede llegar a ser muy útil el sábado? It's like dad strength. No lo sé. Creo que lo más útil es tener rápidas las piernas, tenerlas ágiles, intentar ir en cabeza, no pensar demasiado, intentar no perder mucho con los de cabeza. Creo que lo más útil es eso, ser gente muy ágil, porque el circuito es muy ratonero, no sé cómo si sabrás decir eso. Sí, lo intentaremos. Y tener las piernas muy ágiles, ser ágil en las bajadas y ser capaz de hacer casi todo el circuito corriendo. Y bueno, gestionar la carrera, pues no lo sé, no lo sé, creo que es más fácil esta carrera gestionarla y la estrategia en esta carrera es más fácil, ¿no?, que en una carrera más larga. Creo que aquí el truco está en eso, no perder demasiado y mantener fuerzas para el final de carrera. So I think that strength is probably not the best thing for Saturday. Like the best thing is to be fast and have your legs super trained for a course like this, which is, he used the word ratonero, which is like, it's complicated. It's like, not like a bit technical, a bit quick. It's like a, slightly complicated course, and your legs have to be speedy. And that's the only thing I believe is going to be useful. Like, it's not a long race where your patience or your resilience is better. As long as you can run the whole course, it's going to be way more useful than just being patient. And trying to stay in the lead pack is going to be the best thing you can do. Excellent. Well, best of luck to you. Mucha suerte. Necesito. And we look forward to seeing you out there. Thanks. Muy bien. Muchas gracias. Thank you. Bueno.